Ustedes saben que nosotros siempre vivimos hablando de la parte emocionales en las acciones políticas, porque vivimos estudiando a cada momento lo que es la psicología política. Tenemos contacto con grandes psicólogos que estudian lo que es la parte emocional en la política. Entonces digo esto porque quiero hacer una reseña sobre las declaraciones de Danilo Medina, que llamó ratas a sus compañeros del PLD, que todavía en el PLD hay ratas. Y eso obviamente, una expresión de esa manera viene dada a través de una emoción muy fuerte del presidente Danilo Medina, que quizá debe estar en este momento frustrado, debe estar a sentirse acorralado, debe sentir una serie de frustraciones que le generan unas emociones que hacen que él dé estas declaraciones. Entonces nosotros sentimos que Danilo Medina viene atrapado, está atrapado hace tiempo en unas emociones que no lo dejan vivir, no lo dejan ser, y que llevó al colmo, llevó a la situación de que el PLD saliera del poder. Y entonces nosotros, hurgando dentro de ese estado emotivos, en el caso de Danilo Medina, hemos visto cómo, en dónde se enraigó en Danilo Medina todo ese rencor, todo ese odio que siente hoy día hacia Leonel Fernández, hacia generar lo que era la división del PLD. Y todo viene simplemente por el interés de querer ser presidente, en el momento que todavía no lo había sido. Y todo el mundo sabe que Danilo Medina, por ejemplo, en el año 2000, primero en el año 2000 no, en el año 96, donde ganó Leonel Fernández la presidencia, pero que había ganado al interno del PLD la candidatura para ser el candidato del PLD, en ese momento quien conocía el partido era Danilo Medina. Quien tenía los amarres a nivel nacional era Danilo Medina. Quien tenía el conocimiento era Danilo Medina de las bases del partido. Sin embargo, este muchachito viene y le quita la posibilidad, tanto a él como a Clide Gutiérrez y a otros, de llegar al poder en el 96. Pero bueno, ganó el PLD por sorpresa, con el apoyo del Partido Reformista en una segunda vuelta. Y entonces Danilo dice, no, pero ya entonces en el 2000 el que voy soy yo. Además la Constitución no se lo permitía a Leonel Fernández. Pero Danilo Medina pierde de Hipólito Mejía y ve frustrada su ansiedad, su deseo de llegar a ser presidente. Pero lo viene arrastrando ese deseo de querer ser lo que no ha podido ser. Entonces ya en el 2004... tú fuiste candidato y perdiste contra Hipólito Mejía. Voy yo ahora. ¿Quién? Leonel Fernández de nuevo. Y Leonel Fernández gana el proceso electoral del 2004. Ya para el 2008, Leonel Fernández, que no podía reelegirse entonces, como Hipólito Mejía había cambiado la Constitución, dice, bueno, yo tengo derecho a una reelección que me lo permite la Constitución. Y dice, yo voy a ir. Y Danilo dice, no, espérate, hasta aquí no, hasta ahí no. Quien va en el 2008 soy yo. Y se van a unas elecciones internas del PLD, que en el 2007 la gana Leonel Fernández, a pesar de que Danilo Medina tenía el control del partido a nivel nacional. Él no pensó que, independientemente de que Leonel Fernández fuera el presidente del país en ese momento, le podía ganar a él la candidatura del partido en ese momento, 2007. Y es ahí donde se engendra todas esas emociones de Danilo. ¿Qué sucede allí? Y lo voy a decir enumerando las emociones. A Danilo se le generó allí una frustración. Y esa frustración terminó o pasó a una impotencia. Recuérdense que Danilo ahí dice, me venció el poder. Y siendo, creo que en ese entonces era secretario todavía administrativo de la presidencia, no era ministerio, era secretariado, o era ministerio, no sé, creo que era secretario administrativo de la presidencia, y abandona el gobierno y se fue para su casa. Pero
se fue lleno de frustración e impotencia. Y esa frustración e impotencia le creó un rencor hacia Leonel Fernández. Y ese rencor se convirtió en odio, porque las emociones van fluyendo dentro de la persona. Y ese odio se convirtió en ira. Estoy hablando de emociones. Y para que ustedes vean cómo las emociones se van sucediendo una tras otra, para uno entender el porqué de una persona, por qué actúa de esta manera. Es que esa frustración, esa impotencia, se convirtió en rencor, se convirtió en odio, y todo eso lo lleva a una ira. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los hechos, como se dieron en el 2007, y lo que se venían dando, como ya decía, desde el año 1996, pero sobre todo en el 2007, esos hechos le generaron estas emociones a Danilo Medina. Rencor, ira, impotencia, le generaron esas emociones. Y las emociones, entonces, se manifiestan en acciones. En acciones. La acción de Danilo Medina cuando ganó en el 2012, a pesar de que ganó con el apoyo de Leonel Fernández, el apoyo total del gobierno, arremetió contra la gente de Leonel Fernández y contra la persona más cercana a Leonel Fernández, que era Félix Bautista, siendo perseguido en el gobierno de Danilo Medina. Y la gente de Leonel Fernández se sintió perseguida porque ya había en Danilo, independientemente de la ayuda de Leonel para que él fuera al poder en el 2012, estaba su alma llena de ira, de rencor, de odio. Y obviamente que cuando usted está lleno de todo esto, las acciones que usted va a manifestar van a ser en sintonía con esos sentimientos. Y es por eso que yo digo en el día de hoy que todavía Danilo Medina se está manifestando, está hablando como una persona con mucho dolor por dentro. Ese rencor viene dado por el dolor que no lo deja hacer. Y entonces es una persona que es muy buen estratega, un buen estratega político, pero las emociones están por encima de la razón. Mire, cuando la razón y la emoción van en vía contraria y se juntan para una decisión, generalmente gana la emoción por encima de la razón. Y no solamente está dado ahí, en Danilo y Leonel. Eso pasó con Jorge Blanco y Jacobo Magluta en el 94. En el 96, perdón. En el 86, perdón, 86. Cuando Jorge Blanco, para evitar que Jacobo Magluta fuera al poder, ambos del PRD, estando el PRD en el poder, le hizo la vida imposible a Jacobo Magluta y prefirió que ganara el partido de oposición, que volviera el Partido Reformista al poder. Pero eso lo pudimos ver. Esta lucha entre Antonio Guzmán y Jorge Blanco, hasta el punto de que Antonio Guzmán, presidente de 1978 al 82, se quitó la vida porque, según los corrillos, según lo que se decía, Jorge Blanco yo lo iba a perseguir cuando llegara al poder, porque había un odio, había una enemistad entre Jorge Blanco y Antonio Guzmán. Y luego entre Jorge Blanco y Jacobo Magluta. Y si usted ve lo del Partido Reformista, la división entre todos ellos ha sido también un cultivo de emociones. Obviamente todo por el poder. Y por eso hemos visto este tipo de cosas, las hemos visto en el PRD entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas. No se pueden ni ver. O sea que no es un asunto único solamente de Leonel Danilo, sino que lo hemos visto en cómo las emociones han imperado
han estado por encima de la razón en el accionar político de la República Dominicana y han definido la política dominicana, porque han llevado al poder a gente que quizás no hubiesen ido si esos partidos no se hubiesen dividido, si esos líderes no se hubiesen dividido, no se hubiesen disgustado y no se hubiesen metido la pata por un disgusto entre ellos. Entonces, cuando impera las emociones y la razón, las emociones están por encima de la razón y se da lo que tenemos hoy día en el país. Por ejemplo, tenía por aquí también de la parte de las emociones, lo que es la prepotencia, que es una emoción. ¿Por qué yo digo, por qué señalo la prepotencia? Porque la mayoría de estos líderes políticos de antes, porque los de ahora ya son todos millonarios y todos están poniendo a los hijos a ser los candidatos a diputados, a senadores, a ministros, ya aquí no hay gente del pueblo, gente de abajo que vaya al poder. Son todos los hijos de los mismos políticos que son ya todos millonarios, porque de los tres partidos han ido al poder, el PRD o PRM, que es lo mismo, el PLD y el Partido Reformista en su momento, todos. Entonces todos estos tienen dinero porque fueron al poder y quienes están yendo a las posiciones son sus hijos, que son gente de poder. Pero cuando no habían ido al poder, esta gente que venía de barrio y se enquistaba en una posición, creaban una prepotencia que se dio en el PLD en el 96-2000. Se dio en el PRD 2000-2004. Eran intocables y la población no podía ni tocarlo. Entonces se crearon prepotentes, porque el poder genera la prepotencia, genera esa emoción, ese sentimiento de prepotencia. Imagínense ustedes, si usted es presidente del país, también qué prepotencia no pudiera generarle, que son también de las cosas que le generaron a Danilo Medina todo ese cultivo de emociones en lo que él está metido, que no logra salir. Y debiera ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a que le mejore esas condiciones, para que no atendemos a esto casi nunca. Miren,